continuando con las respuestas cardiovasculares, vamos a ver la respuesta que tenemos a la edad, envejecimiento. Y hay varios puntos que hay que dejar ahí en claro. Primero, que hay un denominador común, que es una disminución a los receptores, una respuesta a los receptores beta disminuida. No porque haya disminución en el número de receptores como tal, no como que haya disminución en los niveles de adrenalina y noradrenalina, que inclusive están elevados en estos pacientes, sino que no hay respuesta del receptor como si hubiera una mala respuesta posterior a la recepción del ligando pegada al receptor. Entonces es una respuesta de los receptores beta disminuidos, que es una característica de la edad. Esto nos va a traducir después en una serie de hallazgos que nosotros vamos a poder entender debido a esa disminución de la respuesta beta 1. La traducción de esto va a ser que la frecuencia cardíaca máxima con la edad tiende a disminuir. Y obviamente también esa respuesta beta 1 más bajita puede explicar un inotropismo que va a estar con disminución. No quiere decir que el volumen de eyección no pueda estar normal, sino que no va a ser por un efecto inotrópico y no porque hay un aumento en el volumen final diastólico, en el ventrículo, que hará que esta precarga esté aumentada. Y por ese mecanismo yo hago un volumen de eyección elevado y a pesar de que no es explicado porque el volumen final sistólico ventricular no va a estar disminuido como le ocurre frecuentemente en una respuesta inotrópica. Entonces eso es importante para nosotros darnos cuenta de eso. Hay una disminución de la respuesta de esos vasoreceptores, esos receptores beta, y hay una disminución de esa respuesta manifestada por una frecuencia cardíaca máxima que verdaderamente no es buena para la edad, disminuye, y por eso la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca máxima nos tiene en cuenta 220 menos la edad en años. Eso es lo que nosotros habíamos visto como una fórmula para calcular eso. El volumen de eyección sí puede aumentar, pero entonces dejamos en claro que es generalmente por aumento en el volumen final diastólico. Y eso nos va explicando entonces esta primera hallazgo que vamos a encontrar, este primer hallazgo que encontramos con la edad. El segundo es muy claro, hay una disminución en la disponibilidad del óxido nítrico endotelial. Hay una disminución en la síntesis y liberación de óxido nítrico con la edad, producto de como si fuera un envejecimiento del endotelio que lleva a que esto vaya a tener un predominio más vasoconstrictor, y esta es una de las razones por las cuales tiende a haber un ligero aumento en la resistencia vascular periférica, aunado además de esto a que la respuesta beta 2, que es vasodilatadora, a los órganos que nosotros vimos que son músculo estriado esquelético, hígado y coronarias, está disminuida. Al haber una respuesta vasodilatadora disminuida y una menor disponibilidad de óxido nítrico, que es vasodilatador, eso nos puede entonces plenamente explicar una tendencia al aumento en la resistencia vascular periférica como tal. Y además de ello, como hallazgo importante entonces, nosotros vamos a encontrar alteraciones, como veremos después, de la presión arterial media y de la presión sistólica y diastólica. El tercer hallazgo importante es aumento en la rigidez de las arterias e inclusive aún mismo de las venas. Empezando con las arterias producto de la edad, nosotros tenemos
el fenómeno que se ha denominado como arterioesclerosis, que esto es un desgaste de la lámina de elastina. Con la edad se van destruyendo las láminas de elastina y se están reemplazando con colágeno. Hay aumento progresivamente hasta los 70 años, que es lo que se ha estudiado, dilatación de la aorta hasta el 50%. Y el estrés de la pared ya no lo sufre la elastina, sino que es transferida al colágeno, que presenta una dificultad para distenderse, pero la cavidad inicialmente está aumentada. Entonces hay una destrucción de fibras de elastina, dilatación estructural, y después hay un estrés marcado que se manifiesta por una rigidez y dificultad para distender la aorta, además de que pueden depositar sales de fosfato de calcio en la capa media, lo que va a dificultar todavía más los niveles de distensión de la aorta. Esta arteriosclerosis no debe ser confundida con la aterosclerosis, que también da muy frecuentemente con la edad, pero este es un proceso general de todo el vaso. Este es un fenómeno local de ciertas partes del vaso. Esto tiene que ver asociado con un depósito de lípidos a nivel de la íntima. Esto es un desplazo de la elastina en la capa media por colágeno, que es muy distinto a esto. Esto es producto de la dieta, esto es inevitable. Usted puede, de cierta manera, evitar algún grado de aterosclerosis haciendo modificaciones dietarias. Esto es un proceso de envejecimiento que está francamente incontrolado y no se puede dar de manera distinta a esperar a uno envejecer y esperar que eso ocurra. Bueno, ¿cómo se va a manifestar esta arteriosclerosis? Esto se va a manifestar con que, como la aorta es muy rígida, así esté parcialmente dilatada, esto es muy rígido, no va a estirarse bien. Entonces eso se va a manifestar con que la presión sistólica, que depende de cuánto se distiende esto para dejar que la sangre se acomode en la eyección, los pacientes van a presentar a presión arterial sistólica elevada. Una presión arterial sistólica elevada y una tendencia, cuando ellos tratan de retroceder, no distendieron bien, entonces no devuelve con fuerza el resorte de la pared de la aorta y la presión diastólica tiende a caer. Lo que se manifiesta por una presión de pulso, que frecuentemente es elevada, que es una característica de la edad. La presión arterial media, casi la mayoría de los libros dicen que está moderadamente aumentada por la edad por el aumento de la resistencia vascular periférica producida por la no producción adecuada de óxido nítrico y por el efecto disminuido de los beta-2 adrenérgicos que llevan a que haya una actividad mayor del simpático sobre esos vasos sanguíneos. Entonces la presión arterial media en algunos la han colocado acá como moderadamente elevada. Pero la presión diastólica a partir de los 60 o 70 años antes empieza a disminuir. Por eso la hipertensión arterial diastólica no es un fenómeno tan común como en los menores de 50 años. En cambio aquí se vuelve un problema, el problema de la poscarga, el aumento de la presión arterial sistólica con la edad. Y eso aumenta la poscarga y obviamente fuera de aumentar la poscarga, esto aumenta el consumo de oxígeno. Un consumo de oxígeno en una persona de edad, lo que le puede decir que aumenta las demandas. Y si usted tiene un problema ya de algún grado de aterosclerosis en las coronarias, eso va a manifestarse porque la oferta no sea muy buena y por eso la mayor incidencia de presentarse problemas coronarios con la edad. La velocidad de reflexión de la onda, como nosotros habíamos visto en cardiovascular, que era el viaje de la onda de la aorta, de la pared de la aorta y se devolvía. Recuerden que los pacientes de edad tienen menos capacitancia y más rigidez de los vasos, entre más rígido, más viaja rápido y se devuelve y coge
la onda en la aorta le hace el reforzamiento aquí en la sístole, no lo coge en la diástole como normalmente lo coge en otras partes. Correcto. Entonces, por eso es otro indicativo de que la poscarga para nosotros va a estar elevada, media la poscarga, en este caso como unos niveles de presión arterial media ligeramente elevados por aumento de la resistencia vascular periférica, que se acompañarían por un índice que uno normalmente no mide, que es la impedancia. La impedancia de la aorta estaría también aumentada, lo que haría que el paciente presentara esa poscarga con consumo de oxígeno elevado. De todas maneras, a medida que uno va envejeciendo, hay cierto grado de alteraciones que son bueno verlas de una vez. Primero, la frecuencia cardíaca máxima está alterada, pero no la de reposo. La frecuencia cardíaca en reposo está normal. El volumen de eyección en reposo también está normal. Y no se afecta porque estamos diciendo entonces que al tener la frecuencia cardíaca normal y tener el volumen de reposo normal, mi gasto cardíaco como tal en reposo va a estar también normal. El problema es cuando nosotros intentemos hacer ejercicio o aumentemos esas demandas. Ahí va a haber problemas. Generalmente va a haber un progresivo reemplazo de a poco en depósito de colágeno en la pared del miocardio, una fibrosis miocárdica con aumento de la rigidez. El corazón con la edad se va producto de pronto de que ha tenido alguna vez microinfartos, o sea, se han muerto progresivamente un mayor número de miocitos. Esos miocitos nos pueden reemplazar con miocitos nuevos y se van reemplazando con cicatrices pequeñas de colágeno y eso nos va haciendo la pared más rígida. Y al hacerla más rígida va a lentecer la capacidad para relajarse y para llenarse tempranamente en la diástole, periodo de relación y periodo de llenado rápido, el corazón. Entonces, eso va a hacer al corazón con la edad más dependiente de tener que compensar con el final de la diástole y específicamente con el periodo de contracción auricular, que es lo que nos daría el apoyo para poder compensar la menor llenada de sangre que pueda existir al ventrículo, el periodo de llenado rápido. También hay que tener en cuenta, para lo que a nosotros nos interesa, es que el corazón va a tener que intentar, cuando pueda, aumentar el gasto cardíaco con los mecanismos que pueda reclutar. Con la muerte progresiva de los miocitos, aunque haya un intento compensatorio por parte de los que quedan vivos de hipertrofiarse, indudablemente hay una tendencia a ver un inmunotropismo disminuido por la respuesta beta-1 bajita. Y el volumen de eyección lo podremos simplemente aumentar, no por el efecto inotrópico positivo como tal, sino porque tengamos que aumentar el volumen final diastólico. Y esa es la manera que nosotros nos podríamos defender para poder aumentar el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco máximo no podrá ser lo mismo que antes porque la frecuencia cardíaca máxima va a estar limitada. La densidad capilar con la edad no sufre alteraciones, está mantenida, pero hay una disminución en un 20% en el flujo sanguíneo a los músculos estriados esqueléticos, tal vez por el aumento de la resistencia vascular periférica que nosotros hablábamos, y debido a la deficiencia de los beta-2 y al óxido nítrico, lo que da una incapacidad para uno ofrecer durante el ejercicio las demandas adecuadas de oxígeno que normalmente nosotros quisiéramos tener. ¿Correcto? Eso más o menos son los cambios típicos con la edad y simplemente el último cambio que nosotros tenemos que ver acá, de esta parte, es los cambios que tenemos que hablar con los generales con el sueño. El sueño generalmente tiene una frecuencia de hallazgos que son interesantes. Primero, la frecuencia cardíaca trata de disminuir, la presión arterial sistólica
también disminuye, la presión arterial diastólica también cae, la presión arterial media disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye, pero increíblemente y contrario a todo lo esperado, el flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal sí aumenta, y eso ha creado alguna vez alguna duda sobre por qué puede dar eso. Dicen los que saben que eso es un rezago prehistórico de cuando los animales estaban cazando y iban a hacer un sueño prolongado después de la ingesta de la comida, pues hacían una previa vasodilatación para poder estar en condiciones adecuadas para resolver los alimentos. Tal vez porque la comida da sensación como de cierta mareas alcalina que lo prepara uno como para un periodo de sosiego, de reposo, donde se debe premiar el flujo en el lecho esplácnico para absorber bien los alimentos. De hecho, eso es una teoría que pues, es la que han tratado de explicar por qué es como el órgano beneficiado acá. Lo otro es que en el sueño uno espera entonces que haya una caída de la presión. Si yo tuviera un registro de la presión arterial media 24 horas, y uno debería encontrar una caída nocturna, que es lo que llaman el dip nocturno, y el no presentar este dip nocturno es una antesala previa a los pacientes que generalmente les va a encontrar una hipertensión arterial. Con esto entonces acabamos esta primera parte de alteraciones cardiovasculares ya finales que necesitamos para concluir.